De hoy voy a explicar sobre mi app Inventor, que tiene como nombre caja de sonidos. A continuación le voy a explicar sobre los componentes que he utilizado. Principalmente son los que pueden encontrar en disposición, que los primeros son disposición horizontal, arrangement, disposición tabular y disposición vertical. Aparte de eso, he utilizado etiquetas, imágenes y logos, que, aparte de esto he usado Clock 1, es decir, reloj, y Player 1, que son los componentes, que Clock 1 y Player 1 son los componentes no visibles. Aparte he utilizado una imagen y he puesto barritas con los mismos. Aparte de eso, simplemente he subido una buena cantidad de canciones, que en total son 27, y he descargado 3 imágenes. Para subirlo simplemente tienes que darle subir archivo, seleccionarlo y escoger lo que vas a subir. Por ejemplo, acá hay un montón de imágenes que simplemente le tienes que poner a abrir y este se va a subir. Después de eso tienes que darte cuenta si es que están descargados. Para continuar, he utilizado simplemente una imagen y he puesto 2 barritas, en lo que les voy a explicar cómo funciona en los bloques. Mi proyecto consta de esta cantidad de bloques, pero en esencial les voy a explicar este de aquí y este de acá, porque son los que más necesarios se necesitan en la explicación. Acá he puesto cuando el screen 1, es decir, la pantalla, se ejecuta, se va a cerrar la primera pantalla. Mi proyecto consta de 4 pantallas, es decir, la primera, cuando se cierra, va a aparecer la otra. Es decir, cuando se inicializa, ejecutar, va a poner una imagen en texto y va a iniciar, es decir, va a aparecer una barrita que va a iniciar desde cero. Después de cuando el reloj se ejecuta en temporizador, he utilizado esta variable de sí, entonces, si no, que lo pueden encontrar en control, en la que sí le ve el número en texto, va a aparecer desde 0, es decir, menor hasta 100, hasta llegar a la barra. Y entonces el poner lb número y carga, es decir, las barritas, en la que lb número va a aparecer en texto y lb carga va a aparecer en ancho. Es decir, para lb número va a empezar a contar desde 0, va a ir aumentando de +1 hasta llegar a 100. Y lo mismo, lo básico ocurre con la carga, de que la carga va a ir estirándose de 2 en 2 para que apareciera como si estuviera cargándose de verdad. Después de esto, en si no, en el reloj habilitado le he puesto como falso, pantalla visible falso y principal visible cierto, screen imagen de fondo como fondo 2.png, en la que, es decir, esta al cargar todo va a enviarlos a otra pantalla, en la que estaría llamando al fondo 2.png, en la que para llamarlos tienes que poner exactamente igualito el nombre para que estés encontrándolo y funcione. Después nos vamos a centrar en estos 3 de acá, en las que cuando el botón de la página 1, es decir, después de haber cargado, va a aparecer 3 botones de 1, 2 y 3 que los va a llevar a 3 paginitas diferentes dependiendo de cuál presiones. En la que el botón 1 en visible le he puesto cierto y los otros 2 botones les he puesto falso. Lo mismo ocurre con los colores. En el botón 1 el color de fondo como, es decir, cuando lo presiones va a aparecer, en ese botoncito va a aparecer como si fuera el color blanco y los otros van a aparecer de color plomo. Esto es decir de que si le das clic al primer botón va a aparecer esa pantalla y también su color blanquito, y las otras no van a aparecer, por eso se les he puesto falso. Lo mismo ocurre con el botón 2 y botón 3, de que si le das clic al botón 2 va a aparecer como cierto y los dos más falsos, y en el botón 3 si le das clic va a aparecer como cierto
y falso, es decir, de que va a aparecer y van a desaparecer dependiendo de cuál presiones. A continuación les voy a explicar sobre de cuándo botón ejecutar un no, en la que he usado los bloques llamar, player 1, poner player 1 origen como la canción que he puesto, que en este caso es perro.mp3, es decir, una música en mp3, y va a llamar player inicializar, es decir, este de acá va a reproducir la música que esté poniendo, y después lo único que he tenido que hacer es duplicarlos hasta tener 27 de estos de acá, y simplemente les he puesto los nombres propios que les corresponde. Por ejemplo, mi app trata sobre una interfaz en la que va a aparecer, por ejemplo, el fondo 2 es este de aquí, en la que van a aparecer los 9 botones en rojito, y acá van a aparecer 3 números, en las que presionándolos va a llegar a la siguiente pantalla, donde van a aparecer más músicas. Mi proyecto trata sobre para que los niños aprendan los sonidos de los animales. Acá les he puesto al menos 27 sonidos diferentes, de abejas, de águilas, de ballenas, de elefantes, de monos, de ranas y otra cantidad increíble. Mi pantalla, como les he dicho antes o he mencionado, se va a presentar como esta pantalla de 0 y va cargando de 0 a 10, y esta barrita va llenándose. A continuación, para que puedan entender mejor, voy a mostrar cómo funciona mi app. Lo único que tienen que hacer es darle aquí a este botón conectar y darle a All Combination y les va a aparecer esa barrita. Después simplemente tienes que ingresar a la app de mi App Inventor 2 y simplemente tienes dos maneras para conectarlo, bien escribiendo el código o bien escaneando. Yo le voy a dar escanear y cuando se escanee en el celular va a empezar a cargar, va a aparecer una barrita en la que vas a tener que va a cargar de poco a poco tu app hasta llegar a 100 y desde ahí se va a conectar. Después de que se haya conectado, van a ver como en la primera pantalla que les he dicho va a cargar de 0, empezó a cargar desde 0 a 100. La varita se empezó a llenar con los bloques que les he mencionado antes. Después de eso les va a aparecer 3 pantallas, o mejor dicho 3 botones que los llevará a otra pantalla. Esta es la pantalla 1, en la que si presionas el número 2 te va a llevar a una segunda pantalla y van a encontrar otros botones con nombres diferentes abajito. Lo mismo ocurre con la tercera. Si le das clic a uno de los 9 botones que encuentran en cada pantalla, va a empezar a dar un sonido. Por ejemplo, le doy al pato y este empieza a sonar. Le doy a otro botón y va a ocurrir lo mismo, como al gato, a la oveja, a la gallina, y lo mismo con los otros botones de las otras pantallas. Acá hay un canario todavía, un águila, una cabra, un lobo incluso. Y en la tercera pantalla hay otras más, como una ardilla, un león, una ballena, un oso y todas las que encuentren, hasta un hipopótamo y un mono están sus sonidos. Esta fue para que los niños puedan divertirse escuchando los diferentes sonidos de diferentes animales, en la que el mío cuesta como 27 sonidos diferentes de animales. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi app llamado caja de música o caja de sonidos. Muchas gracias.